tardes a todos, bienvenidos. La Red Nacional de Incubadoras VM, a través de la incubadora Campus San Luis Potosí, le da la más cordial bienvenida al webinar titulado El liderazgo femenino como clave para cerrar brechas e impulsar negocios sostenibles. Quien nos va a impartir es la maestra Paulina Rodríguez Werner, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por nuevamente estar compartiendo con la red de incubadoras sus conocimientos y su experiencia. Me voy a tomar unos minutitos para leer la semblanza de la maestra. La maestra Paulina Rodríguez Werner es partner en Comunica Latam, es consultora en estrategia y comunicación con más de 25 años de experiencia en el fortalecimiento de negocios, con una perspectiva de sostenibilidad que busca el equilibrio económico, social y ambiental. Ha trabajado en diferentes sectores de la economía en Latinoamérica, con empresas como Copa, Canal de Panamá, Banco Interamericano de Desarrollo, UNIFED, el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Grupo Melo, Telefonía Movistar, AES, Airbnb, Cable Onda, Grupo Mercantil, Tecnasa, Subway, GSK, MSD, Janssen, entre otras. Miembro activo en diferentes gremios. Es presidenta del Comité de Sostenibilidad de la AmCham. Miembro de la Junta Directiva de Sistema B, Centroamérica y Caribe. Articulista de diversos medios de comunicación. Bienvenida, maestra Paulina. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente para este ciclo de webinars que estamos realizando desde el año pasado y que continuamos este año 2021. Les cedo las cámaras. Muchísimas gracias por la invitación a la incubadora. Yo feliz de trabajar con ustedes y compartir esa experiencia que voy agarrando de tantas empresas con las que trabajo y que hoy pongo a disposición de ustedes. Vamos a tener una charla sobre un tema que para mí es apasionante. Es apasionante desde la perspectiva personal, familiar y empresarial. ¿Por qué? Porque vamos a hablar hoy de lo que es el liderazgo femenino y la relevancia que tiene para el cierre de brechas, para la creación de desarrollo y sobre todo hoy, por un interés particular de todos ustedes, el valor que tiene para crear empresas exitosas, sostenibles y con visión de largo plazo. En ese contexto, y para empezar, yo voy a hacerles un par de preguntas, porque en las charlas que comparto con ustedes y en general me gusta no tanto compartir o definir verdades, me gusta generar conciencia y que vayamos compartiendo reflexiones. Por eso les voy a invitar a que cualquier comentario que tengan o pregunta, lo pongan en el chat y lo vamos revisando al final, que les prometo que voy a hacer lo más breve posible para dejar ese espacio. Entonces, para empezar, les voy a pedir que se metan en el link que les va a compartir la maestra Arcilia y vayamos respondiendo a estas preguntas muy, muy sencillas que nos permiten, como les digo, empezar a analizar o profundizar en el tema que hoy nos atiende. Allí les pido ir respondiendo para ir generando conversación. Una de las preguntas está asociada al hecho de que si hay brechas de género y si ustedes lo consideran y respondan de lo más de verdad sinceramente posible, porque eso es lo que nos va a permitir ir conversando durante esta hora que hoy nos permite estar juntos en la incubadora. Además de conocer si hay brechas, a mí me interesaría saber si ustedes consideran que esas brechas que probablemente están en la sociedad se trasladan a las empresas. Es decir, es reflejo de lo que hay en familias y sociedad, esa cultura empresarial o ese clima laboral en donde ustedes a lo mejor se relacionan o han tenido experiencias, ustedes, su familia, sus amigos. Vamos a darle unos segundos a las personas para que se conecten. Y yo les voy a decir que parte de las cosas que yo quiero compartir con ustedes hoy, y van a ver más adelante, está enfocada en movernos un poco de los conceptos que nos diferencian de un género y otro a un concepto donde busquemos siempre la igualdad. Y la igualdad hoy la vamos a hablar y la vamos a profundizar en materia de género, pero nosotros debemos estar siempre anuentes y activos en la promoción de la igualdad en todas las esferas de nuestra vida. La diversidad y la igualdad genera valor a la persona, valor a la familia, valor a la sociedad y valor a la empresa. Entonces ahí estamos viendo la primera pregunta. Wow, hay consenso. Déjame ver. Pareciera que sí, ¿verdad? Yo no veo la respuesta, pero... Vamos a ver.
Ok, entonces digamos que una mayoría significativa considera que sí hay una brecha de género. Y luego al final les voy a pedir que de verdad las personas que consideren que no hay brecha, lo hablemos y lo conversemos, porque es interesante oír argumentos de lado y lado y buscar evidencias que demuestren cada uno de las concepciones que tengamos. Por otro lado, entonces ahora quisiera que respondiéramos si esas brechas se llevan al mundo laboral. Vamos a esperar unos segunditos para que lo piensen y se imaginen qué cosas han sentido ustedes, ha sentido su familia, les ha contado un amigo, ven en los periódicos. Más o menos igual, es decir, que la gente que considera que hay brecha, considera que se traslada a todo el ecosistema donde interactuamos las personas. Y por último, nos gustaría preguntarle un poco, ¿qué palabras asocian ustedes al concepto de liderazgo? Cuando me dicen fulanito es un líder o fulanita es una líder o buscamos un líder, ¿qué palabras se le vienen a la mente? Porque hoy vamos a trabajar muchísimo desde la perspectiva individual para luego poderla extrapolar a nuestros espacios de interacción, como les digo, familia, empresa, sociedad. Esta se tarda un poquito más porque están escribiendo un par de palabras y debería aparecer una pequeña nube. Bueno, compromiso, innovación, dirección, honestidad, respeto, equidad. Bueno, qué belleza. Me encanta esta nube porque por cierto es una nube mucho más equilibrada de la que suele aparecer. Compromiso, negociación, motivación, innovación. Perfecto, me encanta, me encanta. Bueno, muchísimas gracias. Y ahorita entonces voy a comenzar a compartir pantalla para contarles lo que venimos a hablar hoy. El título de esta charla y a la que ustedes están asistiendo es Liderazgo Femenino, un factor clave para cerrar brechas e impulsar negocios sostenibles. Y yo quiero desde el principio cambiárselos y decirles que lo que nosotros debemos buscar es la igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque en igualdad de condiciones nosotros deberíamos poder tener igualdad de oportunidades para acceder a capacitación, a crecimiento, a desarrollo, a bienestar, a prosperidad. Lo que pasa, y hoy lo vamos a hablar durante el día, es que esa igualdad de oportunidades, aun cuando la empresa, y voy a hablar mucho de empresa porque es uno de los temas que ustedes, o es el enfoque que ustedes le dan, pero podríamos hablar en familia y en otros ámbitos de la vida, en la empresa, aunque la empresa considere que hay igualdad de oportunidades, muchas veces las personas no están en condiciones de acceder a esas oportunidades con las mismas capacidades y competencias. Y en ese contexto, a mí me gusta empezar por el principio. Es decir, el tema no es cuestionable. El tema, la igualdad de género es un derecho fundamental que está desde lo más lejano, en la Carta Fundamental de Derechos Humanos Universal, aceptada por todo el planeta. Y en ese contexto podríamos hacer una larga historia, yo soy abogado, pero no los voy a aburrir, de todas las legislaciones internacionales y nacionales que ya reflejan este derecho. Pero voy a hacer referencia solo a uno que es muy importante, y es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5. Para los que no lo sepan, hace un par de años, tipo 2015, las Naciones Unidas reunió a un montón de especialistas del mundo entero y escogieron solo 17 temas en los que hay que trabajar profundamente para lograr desarrollo sostenible en el mundo, cerrar brechas, contrarrestar impacto ambiental y varios otros temas que pueden cohesionar o limitar el crecimiento. Imagínense, el tema de la igualdad de género es tan importante que tiene un ODS para sí mismo, solito, específico, y dice que busca lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y a las niñas. Y cuando vamos a su descripción, se refiere a eliminar formas de discriminación y violencia, a valorar y reconocer el trabajo doméstico y no remunerado, a la garantía de derechos, a la garantía de acceso a recursos económicos, el acceso a la salud sexual y reproductiva, el derecho a participación efectiva y plena con igualdad de oportunidades y, por supuesto,
el tener la posibilidad de estar capacitadas y tener competencias relacionadas con temas de tecnología que, como saben, es tan importante hoy en día. Y cuando, a pesar de que yo soy abogado y la vida me ha llevado a pedir o exigir evidencias de todas las cosas de las que yo hablo y las cosas en las que me esfuerzo para asesorar a las empresas con las que trabajo, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco de números que a lo mejor los van a agobiar, pero yo les dejo las referencias en cada lámina para que, si les interesa el tema, las revisen y las busquen y hablen con propiedad y entiendan la relevancia. Más o menos la mitad del mundo somos mujeres, pero el 64% de la decisión de compra está en nuestras manos. Es decir, somos interesantes para un mercado. Por otro lado, tenemos en Latinoamérica, cosa impresionante y valiosa, nos hemos dado cuenta de esta relevancia y ocupamos una posición de liderazgo en la incorporación de mujeres en la gestión de las empresas. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos a entrar en las empresas, entramos más o menos en una condición de igualdad, pero a medida que crecen los cargos y se eleva la responsabilidad y la posibilidad de tomar decisiones, va bajando nuestra participación en las empresas. Y esto es un hecho, estos son números reales. Y esto quiere decir que aquí hay un espacio y una brecha que no sabemos por qué pasa, o sí sabemos por qué pasa, porque hay que corregir. Por otro lado, está comprobado que las empresas que no tienen diversidad de género en sus juntas directivas están más propensas a tener controversias reputacionales. Está comprobado que si las mujeres tuviésemos la misma participación en la economía, el Producto Interno Bruto nada más de Latinoamérica subiría 34%. Y por otro lado, las organizaciones con liderazgo femenino inserto en las juntas directivas tienen mucho más eficacia organizacional. Y como si esto fuese poco, yo me voy a los números, y es que las empresas con representatividad femenina son más rentables, son más productivas, tienen mayor acceso a crédito. Y eso es muy importante desde la perspectiva de la gestión de un negocio. Por otro lado, cuando me voy al tema de educación, veo que las mujeres tenemos mayor acceso a universidades, mejores resultados al final de la carrera, pero eso no se traduce en el empleo. Y hay una brecha donde la tasa de empleo de mujeres es menor que la de los hombres. Y como si eso fuera poco, me enfrento a una brecha de salario significativa, porque aún con este desempeño académico, resulta que tenemos un salario mucho menor. Y está comprobado también que la inversión en emprendedoras tiene mucho mayor impacto social que la inversión en emprendedores hombres. Y yo no quiero que en ningún momento ustedes consideren que esto es una charla feminista, ni muchísimo menos. Yo soy pro igualdad, pro complementariedad de género, pero sí es importante saber con data dura qué es lo que pasa para lograr curarlo y lograr insertar la igualdad que el mundo necesita para hacer un mundo mejor. Y no me oigan como soñadora o alejada de la realidad, no. Las familias, las empresas y las sociedades gestionadas con una aproximación de igualdad son muchísimo más prósperas y generan muchísimo más bienestar a sus miembros. No, yo quise juzgar un poquito en las cifras de México, y México tiene retos importantes en materia de violencia. México tiene retos importantes en la carga de trabajo doméstico no remunerado, siendo las mujeres 2.5 veces más, dedicarle 2.5 veces más tiempo que los hombres. Por otro lado, las mujeres tienen una brecha en acceso a los ahorros de retiro, en acceso al crédito, tienen un mayor porcentaje de deserción escolar por un tema de costos y de necesidad de dedicación a trabajo doméstico. También, por supuesto, tienen menos apoyo y menos oportunidades para dedicarse a carreras técnicas. Y al final, lo que les decía antes, hay una brecha salarial sostenida. Y cuando nosotros hablamos de liderazgo femenino, cuando nosotros googleamos liderazgo masculino, no sale nada. Porque no deberíamos tener que catalogarlo, que etiquetarlo. El liderazgo es todas esas palabras que ustedes dijeron. El liderazgo es la capacidad de conducir a alguien con cercanía, con entusiasmo, con muchísima asertividad, generando oportunidades para todos, con gran sentido de innovación. Y cuando nos vamos a esto y entendemos por qué estamos en esta condición de diferencia, como les demostré en los números anteriores, nos damos cuenta que realmente el código genético de hombres y mujeres no es diferente, es 99% igual. Y es cierto, cuando nosotros entramos en el análisis del tema, yo no soy especialista en neurociencia, pero he leído bastante del tema,
ese 1% que es diferente, sí tiene unas consecuencias porque tenemos una aproximación hacia temas emocionales y temas sexuales distinta, pero 99% es exacto. Y a mí me encanta, como reflexión, la frase que usa la doctora Gina Rippon, que es que realmente lo que pasa es que un mundo de género crea cerebros de género. Es decir, es la sociedad la que nos genera improntas, sesgos, estereotipos que nos llevan a tomar decisiones que hacen que esa brecha cada vez sea más grande. Y les voy a pasar un momentico por la historia. Esto es 1943, porque el tema es dramático. Cuando en la Segunda Guerra hubo la necesidad de crear, la verdad es que puedo decir la palabra propaganda, porque esto era ideológico, no era necesariamente para lograr la venta de un producto, en donde se elevaban atributos masculinos para empoderar a las mujeres que fuesen a trabajar. Por otro lado, vemos en los 60 publicidad asociada a que para ser una buena esposa tú deberías, y les puse un solo ejemplo, pero esta campaña es digna de buscarla completa, tú tienes que callar, estar bonita, no molestar. Imagínense lo que esto significa de tergiversación en la mente de las personas a lo largo de la historia. Luego, como si fuese hace mucho tiempo, pero no, es 1989 y eso es bastante cerca, está este video que toma un minuto y les voy a poner porque de verdad es dramático. Quiero es tu voz. ¿Mi voz? ¿Qué comes que adivinas? ¿No hablarás ni cantarás? Sí. Pero sin mi voz, ¿cómo? ¡Eso no importa! ¡Te ves muy bien! No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. ¡Ah! Los hombres no te buscan si les hablas. No creo que los quieras aburrir. Allá arriba es preferido que las damas no conversen a no ser que no te quieras divertir. Verás que no logras nada conversando, a menos que los pienses ahuyentar. Admirada tú serás, y callada siempre estás. Sujétate en tu lengua y triunfarás. Ariel, pobre alma en desgracia, ¿qué harás? Piensa ya, no me... Imagínense lo que puede significar que nosotros le metamos en la cabeza a nuestros hijos mensajes como eso. Y yo le puse la sirenita 1000 veces a mis niñitos. 1000 veces. Imagínense lo que significa que tú le digas a alguien, cállate, que lo que vas a decir no es importante y que te van a querer mejor, sino más si no piensas. Pero ustedes dirán, bueno, de todas maneras esta señora que está hablando ahí es medio vieja. Vámonos a 2015, cuando una marca tan conocida como esta decide hacer una publicidad donde dice... Preséntate como una mujer, actúa como una dama, piensa como un hombre y trabaja como un jefe. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte que se etiqueten conductas de esta manera! Y para mí una cosa dramática es que personas como esta, que seguro todos lo conocen, es Bad Bunny, en el 2021 tenga canciones que denigran a las mujeres, que irrespetan, es una palabra pequeña para lo que significan los textos de sus canciones, y gane premios, gane dinero y sea repetido por todas nuestros familiares y amigos. Entonces, ¿qué significa eso? Que nos van metiendo en la cabeza un montón de información que está asociada a reforzar estereotipos y sesgos que nos mantienen separados y nos alejan de una sociedad donde se vive en igualdad. Pero no todo está perdido y yo también quería traerles cosas positivas. Hay muchos avances en la materia porque el mundo se ha dado cuenta, no de que esto es bonito trabajarlo, es que es la única forma de llegar a tener un desarrollo, porque las mujeres debemos estar en igualdad de oportunidades que los hombres porque tenemos mucho que aportar, porque generamos diversidad en pensamiento, porque imponemos espacios donde haya mucho más innovación, complementariedad. El hecho de poner a pura gente que piensa igual, pues por supuesto te lleva a conclusiones que son iguales. Y en este contexto es importante resaltar que a través de los años se va incorporando más mujeres en posiciones de liderazgo en el sector público, que en la última década ya 131 países tienen leyes relacionadas con la igualdad de género, que se creó ONU Mujeres y se creó ONU Mujeres en el marco de la creación también de los principios de empoderamiento de la mujer, que son unas normas que ahorita les vamos a compartir y que ojalá todos, si las conocen, chévere, y si no, se comprometan con ellas y las aprovechen. Y se creó el sello de igualdad, que a nivel mundial tiene un montón de instituciones apegadas, ¿no? Adicionalmente,
tenemos que en los últimos 2 años la proporción de mujeres en altas direcciones ha subido de 6 a 26, es bastante, que en América Latina la participación femenina en espacios laborales ha crecido. Y una cosa muy importante, cada vez más la banca ha decidido invertir en empresas que se dediquen a crear productos o servicios para mujeres, empresas lideradas por mujeres o empresas que inserten una perspectiva de género en su gestión. Es decir, que desde la perspectiva de finanzas se le está dando muchísima relevancia al tema porque se considera que es un tema que impulsa desarrollo. Acuérdense que muchísimas veces el dinero no es tan justo y busca realmente su mejor rendimiento. Bueno, tan es cierto que esto está ya en la banca y está en los criterios de evaluación de inversión. Derivado de todo esto que hemos conversado, yo les quiero contar que quisiera que se lleven como reflexión que el avance en este proceso es lento, pero existe. Y que este avance depende de cada uno de nosotros de hacer la diferencia. Y por eso quise traerles esta información, porque al final cuando uno analiza cuáles son las limitantes de la igualdad, hay muchísimas cosas como brechas relacionadas a autoestima, inseguridad, culpabilidad, perfeccionismo, miedo, que van desarrollándose en las mujeres a través del tiempo por roles que les toca desempeñar. Por otro lado, las empresas no crean el clima de equilibrio entre hombres y mujeres, el equilibrio de responsabilidad coparental, y al final hacen que la mujer generalmente tenga que escoger entre crecimiento profesional o crecimiento laboral, como si fuese uno u otro. No tiene que ser uno u otro. Yo no tengo que abandonar mi casa y mis hijos para poder ser CEO de una compañía. La compañía debe generarme las condiciones para que las dos cosas puedan ocurrir a la vez. Y por supuesto, hay poco acceso a los servicios de cuidado de niños y personas mayores. Y una cosa que para mí es muy grave, y es que todos en general, por muchos años, nos hemos conformado con el rol que la sociedad nos ha impuesto en relación a las labores que deben ejecutar uno u otro sexo. Entonces, si ya entendemos que físicamente y que nuestro cerebro no es diferenciado en el 99%, que las diferencias están en 1% y hay que respetarlas, entenderlas y buscar complementariedad. Entonces vamos a entender que podemos tener acceso a muchas otras oportunidades. Entonces, esta es una de mis primeras reflexiones que quiero que por favor se lleven, y es que de verdad para el desarrollo sostenible, y esto implica empresas que deben comprometerse en la responsabilidad que establecen los objetivos del desarrollo sostenible, y es no dejar a nadie atrás, se deben crear las condiciones para garantizar la igualdad de oportunidades. Y en ese contexto, yo traigo esta información porque muchos de ustedes habrán oído hablar de estereotipos, pero ¿qué son los estereotipos? Los estereotipos son generalizaciones que hacemos sobre una serie de atributos o características que uno piensa que se endilgan a un hombre o a una mujer. Y en este contexto es importante saber que los estereotipos, más allá de estar muy estudiados, son muy y están muy arraigados y muy apegados a familias, a culturas. Y en ese contexto, pues por supuesto, toma tiempo y muchas veces duele el cambiarlos y modificarlos. ¿Y qué pasa con estos estereotipos? Que estos estereotipos generan sesgos. ¿Y qué son los sesgos? ¿Y son los sesgos buenos o malos? Los sesgos no son ni buenos ni malos, por cierto, de una vez se los respondo. Los sesgos son atajos mentales que todos usamos de forma inconsciente para tomar decisiones o generarnos opiniones. En este contexto, los sesgos se basan en estereotipos, que es importante, perdón. Y cuando les decía que los sesgos no son buenos y malos, les voy a explicar por qué. Todos vamos acumulando información durante nuestra vida. Desde cosas que nos decía nuestra mamá, hasta cosas que leímos, hasta cosas que vi, me gustaron o no me gustaron, cosas que yo creo que son la conclusión una de otra, y al final yo en mi cabeza hago atajos que me permiten responder rápido, reaccionar rápido. Y eso puede ser muy bueno cuando lo que respalda el sesgo es información real, cuando lo que respalda el sesgo es válido, cuando lo que respalda el sesgo es algo derivado de una experiencia consistente. Pero si lo que respalda el sesgo es que yo crecí con mi mamá diciéndome, anda, recógele el plato de comida a tu hermano, porque tu hermano no se puede parar, o para este trabajo es mejor una mujer o un hombre, porque la mujer no puede hacer esto, la mujer no piensa, la mujer mejor estratégico es el hombre, etcétera, pues por supuesto son muy malos. Entonces los sesgos hay que identificarlos
Y hay que ir atrás y decir, bueno, pero ¿por qué yo creo que una mujer o un hombre puede ser mejor o peor para esto, o le debo dar esta oportunidad mejor a una mujer o un hombre? Cuando yo analizo eso y voy para atrás y entiendo que esa información probablemente no es cierta, entonces yo tengo que decir conscientemente, tengo que desmontar este sesgo de mi vida y tengo que empezar a trabajar y actuar con una condición de igualdad. Y esta reflexión es dura, pero es que en materia de género no somos conscientes de lo inconscientes que somos, porque no nos damos cuenta. Está inserto en nuestro actuar diario y muchísimas veces nosotros mismos reforzamos en mitos como estos. Por ejemplo, la belleza es antónimo de inteligencia. Yo revisé un estudio, que no lo traje hoy porque lo juro que me dan ganas de morirme, que las mujeres de pelo claro y ojos claros ganan 7% menos que los hombres. Imagínense esa realidad, es una cosa loca, porque al final la gente, como cuando va a hacer una oferta de trabajo, cuando se interactúa con una mujer, si una mujer es muy bella y muy llamativa, pues esta no debe ser tan inteligente. Imagínense lo que eso significa. Después hay miles de mitos. Los hombres son más hábiles para el pensamiento estratégico, no es verdad. Las mujeres está demostrado que para gestión de crisis y para análisis profundo son exactamente igual que los hombres. Por otro lado, los hombres tienen más competencia de liderazgo. Depende de qué palabras asocias a liderazgo. Ustedes asociaron muchísimas súper positivas que no tienen sesgos. Es decir, la gente suele decir cuando tú hablas de liderazgo, fuerza, y cosas muy asociadas al género masculino en general. Pero ustedes hablaron de cosas muy interesantes como empatía, cercanía, innovación, que yo siento que hoy en día no tienen quizás un sesgo tan fuerte encima. Después, los hombres son más asertivos y objetivos y las mujeres más detallistas y operativas. Los hombres son más sensibles las mujeres son más sensibles y subjetivas. Las mujeres son más conformistas y leales. Las mujeres son más disciplinadas y ordenadas. Imagínense ustedes que yo escuché hace poco una persona decir, mira, si tú quieres contratar a alguien que no se te vaya, contrata a una madre soltera. Y yo, ¿qué? No, bueno, claro, porque a esa le puedes pedir lo que quieras y como está en una situación de necesidad, pues por supuesto que no va y no tiene apoyo, no va a negar si va a trabajar por menos dinero. Eso está mal. Entonces tenemos que entender que eso está mal y tenemos que luchar contra cualquier cosa que en la gestión de nuestro negocio nos llevase a privilegiar una decisión que genere una discriminación simplemente porque considero que nos va a generar un mayor retorno económico. Y allí les voy a hablar un poco más de detalle y estoy segura que, por eso les puse estos puntos suspensivos, porque estoy segura que todos ustedes se han enfrentado a frases que están relacionadas con estos mitos y podrían listar muchísimas más. En ese sentido, traigo un concepto que no sé si ustedes lo han oído antes o no, pero se los confirmo, los techos de cristal existen. ¿Y qué son techos de cristal? Los techos de cristal es un tema muy estudiado y se refiere a esas normas o prácticas que tú no ves en la organización, no están escritas, pero al final se convierten en obstáculos para que las mujeres crezcan y tengan presencia en las organizaciones. Entonces, luchar y entender e identificar esos techos de cristal es muy importante. Y no me quería quedar hoy solamente en quejadera y en números, etcétera, sino que quiero tratar de ayudarlos a trazar una ruta de trabajo para mejorar esta situación. Y en ese sentido, y desde la perspectiva individual, que es donde comienza el cambio, los cambios comienzan por las personas. Para que un cambio sea profundo, cada persona tiene que aceptar que hay una deuda en el tema de igualdad. Cada persona tiene que aceptar la relevancia de la igualdad para la sociedad, para la empresa y para su familia. Cada persona debe desmontar sus propios sesgos, debe sentarse y ser consciente, y eso es difícil. Luego debe analizar cómo puede hacer para tener algún impacto positivo en ese contexto, qué cosas debe tratar de reflexionar o generar debate con un grupo de amigos. Decir, ¿por qué dices eso? ¿Por qué te expresas así? A veces no es tan simpático, pero es el rol que tenemos como miembros de un equipo, miembros de un grupo, miembros de una familia para llamar a la reflexión. Y por último, tomar acción. No basta con pensar, ay, mira qué malo lo que piensa, sino, concha, que si yo tengo la capacidad de influir y darle otra perspectiva para que empiece a pensar diferente, hagámoslo. Si yo tengo que cambiar un proceso dentro de mi organización, proponlo, y así sucesivamente. Y desde el punto de vista empresarial, nuestra recomendación va orientada a que no importa el tamaño, pueden ser emprendedores, pueden ser microempresarios, pueden ser transnacionales. Se incluya el tema de la igualdad como uno de los pilares de la estrategia del negocio. Y en ese sentido,
Esto implica cosas como asegurar equidad salarial y acceso a capacitaciones. Es decir, hay que buscar todos los cargos y ver si en el contexto de cada cargo hay diferencias salariales y ver en el contexto de las capacitaciones si hay alguna razón por la que haya más mujeres o no, o menos mujeres o no, entrando a algunos procesos de formación. Y les cuento una experiencia que yo tuve. Nosotros impulsamos este tema y tenemos programas de formación en esta materia. Y me conseguí con un cliente que tiene una oficina específica para garantizar la igualdad de oportunidades. Y la persona me decía, mira, yo te quisiera decir que nosotros tenemos una cultura que impulsa la igualdad de oportunidades y las brindamos, pero tengo que aceptar que a pesar de todo el esfuerzo que yo hago, las mujeres no se atreven a ocupar los espacios, las mujeres no se atreven en igualdad de condiciones que los hombres a exigir, a aspirar, a ascender, a pedir. Entonces sí hay que trabajar, no solamente hay que crear las condiciones de la empresa, sino que hay que trabajar para que esas personas que vienen también con sus estereotipos, con sus sesgos y con sus características familiares y personales, accedan a esas oportunidades. Después, hay que asegurar procesos de reclutamiento libres de sesgo. Y esto es bien complejo porque esto implica desde cómo se postea la búsqueda, cómo se hace la descripción del cargo, cómo se hace la entrevista, quién hace la entrevista, cuáles son los criterios de evaluación. Y es un proceso súper delicado porque en todos estos pedazos que le he dicho hay factores que pueden sesgar la selección. Garantizar una comunicación no estereotipada, tanto interna como externa. Esto es clave. Es decir, hay que asumir como organización que al uno comunicarse internamente y externamente, hablando de hombres, ¿sabes? Y hablando de género, en vez de hablar de personas, por ejemplo, está de manera indirecta reforzando esas diferencias. Luego, cambiar todos los procesos donde existan sesgos dentro de la organización. Hay que revisarlo. La mayoría de las organizaciones los tienen escritos y si no los tienen escritos y son una empresa más pequeña, simplemente lo conversan y dicen cómo hacemos esto y cómo en el proceso de hacer este proceso, lo que sea, yo puedo imaginarme que puede haber algún tipo de sesgo que me lleve a una decisión equivocada. Luego, incluir en los programas de capacitación espacios de sensibilización sobre el tema, porque la gente no se da cuenta. Entonces, nosotros trabajamos con nuestros clientes, sensibilizar a la totalidad de los colaboradores o las colaboradoras, las personas que forman parte de la empresa, que esto que les estoy diciendo es importante, para que se entiendan lo que es y despierten. Definir mecanismos de denuncia y control de acoso. A veces esto no nos gusta. Yo he trabajado con clientes a los que no les gusta definir un proceso de acoso o de denuncia de discriminación porque dice, bueno, si lo usan mal o lo usan bien. Ok, si lo usan mal o lo usan bien, corrígelo, analiza cuál es la razón, pero no elimines la posibilidad de que personas que están sufriendo algún tipo de discriminación lo digan. Luego, crea las condiciones para garantizar la equidad en posiciones directivas. Esto se trabaja a través de creación de rutas de carrera, de generación de espacios, etc. Luego, es importante promover en nuestros equipos, no importa el nivel que tengan, la corresponsabilidad familiar. Los papás tienen que ser parte del crecimiento de la familia, acompañar el proceso de desarrollo y gestión interna de la familia. Si nosotros reforzamos que el papá te ayuda a veces y que la mamá es la responsable cuando el niñito se enferma, cuando el niñito tiene un acto en el colegio, cuando el niñito tal, pues bueno, obviamente vamos a generar y promover esa diferencia. Tenemos que ir atrás un poquito, sensibilizar, capacitar y brindar igualdad de condiciones para ambos. Y por último, debemos establecer metas y medir los avances en todos estos temas y luego volver al punto 1 y garantizar que esa información se nutre la estrategia y permite acciones que generen ese cambio. Esto es un tema aquí que quiero darles como un punto muy específico probablemente, y es que para lograr todo esto tenemos esta herramienta gratuita. Es decir, las empresas deben medirse, deben comprender el alcance del tema, deben comprometerse al cambio y deben cambiar. Y esto es gratis. No sé si ustedes ya lo tienen y si no, simplemente se los recuerdo. Hay gratis, por cierto, en todos los idiomas, la herramienta de medición de brecha de género, que tienen allí el link, que se llama Gap Analysis, de los principios de empoderamiento de la mujer, y como si fuese poco, hay todo un módulo gigante de capacitación para cierre de brechas que está allí en esa página web. Entonces, métanse en la página web de ONU Mujeres, busquen los programas de capacitación, ofrezcanlo y estructúrenlo para su equipo, es gratis, y mídanse, no eso no es público, ustedes no tienen un estándar, nadie los va a regañar, ustedes se miden y dicen, wow, en esto y esto debo mejorar, me lo voy a proponer para los próximos 6 meses.
y para los próximos años voy a hacer A, B y C. Nadie les pide un cambio de un día para otro. Lo que sí es importante es que cada uno asuma el rol que tiene y, por supuesto, se mueva a mejorar. Y en este contexto les quiero recordar, ya para ir cerrando, que el valor de la igualdad para las empresas está asociada a que genera una cultura inclusiva, que genera un mejor clima organizacional y a su vez esto genera mayor sentido de pertenencia, compromiso y motivación en las personas. Por otro lado, al tener mayor diversidad, tú tienes más innovación, más agilidad y más complementariedad. ¿Y en qué se traduce eso? En productividad, rentabilidad, retornos en general. Además, te permite identificar talentos que nutren al equipo. Muchísimas veces hay unas piedras preciosas allí opaquitas y cuando tú logras implementar unas condiciones de igualdad de oportunidades, esas piedras empiezan a brillar y eso al final hace que tengas un talento mucho más sólido para el logro de tus objetivos de negocio. Por último, penúltimo, fortalece reputación, que es el activo intangible más valioso de una empresa. ¿Y en qué se traduce esto? Que es lo más importante. Mejor talento, preferencia y fidelidad al cliente y al final apoyo social, licencia social para operar. Cuando una empresa está bañada de igualdad, bañada de principios de inclusión, refleja la diversidad en general, en toda su gestión, al final la sociedad los valora mucho más. La gente quiere trabajar allí y los clientes lo prefieren. Para ir cerrando, la brecha es grande. Todos tenemos que asumir la responsabilidad porque el cambio ha sido lento. Y miren este número que fuerte. El World Economic Forum en años anteriores había estimado el cierre de la brecha en 100 años. 100. Después de la pandemia dijeron, ¿saben qué? Se empeoró tal condición. Ahora son 135. Entonces, si hay 135 años para cerrar la brecha a nivel mundial, ¿ustedes no creen que si todos asumimos esta responsabilidad y este reto la podemos ir cerrando poco a poco? Y ahí les dejo esa imagen que es dramática, pero que la verdad es que refleja muchas veces lo que las mujeres sienten en ese proceso de buscar un desarrollo profesional y una igualdad de oportunidades. Ahora si quieren, maestra Arcilia, y tiene comentarios, preguntas. Sí, claro que sí. Primero, agradecerle, maestra Paulina. Ha sido una conferencia que ha hecho reflexionar a muchos. Espero, en lo personal, me ha hecho reflexionar y sobre todo en la última frase, que se requieren 135 años para poder lograr cerrar esa brecha. Yo estuve anotando algunas ideas. Hay varias preguntas, pero hacer énfasis en algunas cositas que mencionó. Primero, lo que hablaba del sesgo. Y revisar que ese sesgo que viene porque se basa en esta parte de estereotipos, muchas veces, y como lo planteaba, son esas creencias, esos marcos referenciales entre los que nosotros hemos estado creciendo y que debemos desarticular esas creencias y articular unas nuevas que nos permita avanzar. Lo que comentaba de su cliente y que decía que muchas veces las mujeres no quieren aceptar esos cargos de mayor responsabilidad, autoridad, a pesar de que tienen todas las habilidades y capacidades, muchas veces viene por esa creencia de que dice, no, es que soy mamá, entonces seguro me va a demandar más tiempo, entonces va a sentir una culpabilidad que la va a llevar al final a tener que renunciar. Entonces, es ir nosotros formándonos también, formando a nuestros hijos de que todo es posible. Y como decía, hay un 99% en la parte de... Sí, en la carga genética. En la carga genética, entonces dices, claro que podemos lograr todo, es cuestión de analizar y ver si realmente esa información se puede validar o no, si es una creencia que sí tiene un fundamento real o es algo que yo vengo trayendo de toda esa crianza que yo he tenido durante toda mi vida y que muchas veces aquí, sobre todo en México, esa parte está muy, muy arraigada. O sea, cuando vi lo de la publicidad que se realizó, que mostró el ejemplo, me puse a pensar, muchas mujeres todavía consideran que eso es el trabajo de la mujer, estar atendiendo al marido.
Maestra Arcilia, a mí mi mamá me decía, con todo el cariño, no hay nadie que me quiera más en el mundo que mi mamá, me decía, tú eres tan terca y opinadora que no vas a conseguir marido nunca. O sea, imagínate tú lo que puede ser. Claro, obviamente no lo hace por mal, por eso quise demostrar que no tomen esos temas, o sea, esos temas son procesos históricos, culturales que tenemos que hacernos conscientes y, como dices tú, desaprender. Ese es el reto, desaprender para aprender algo correcto y no ver como algo maravilloso que hay. Una mujer logró ser CEO. Bueno, claro, o sea, ¿cómo que va a ser eso una cosa maravillosa? No es una persona del circo, ¿no? Y ni este hombre, qué bello, él llega y le ayuda a lavar la ropa. Bueno, ¿y qué es la ropa de quién? ¿La ropa de toda la familia? Pues no. O sea, es como que empezar a cuestionarse esas cosas que al final, típico, mira, es que el cargo tiene muchos viajes, bueno, entonces no puede ser una mujer. No es que no puede ser una mujer, es que la empresa tiene que garantizar que el hombre tampoco desaparezca de la casa y que si hay una carga relacionada con internacionalización, pues sea equilibrada y se ajusta y se compense con la vida familiar. No es así, te destruyo tu vida familiar y como eres un hombre no importa. Y como es una mujer no asciende. Esto no puede pasar. Sí, y que todos tenemos las mismas posibilidades de avanzar dado nuestro desarrollo, nuestras habilidades, nuestras capacidades. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, los techos de cristal, y de hecho hay una pregunta relacionada con esto que más adelante la voy a leer, que realmente no hay esa política como tal establecida en la organización, pero sí está el techo. Lo que pasa es que, como dices, el cristal no lo vemos, pero ahí está. Y que el cambio, sobre todo que decía la ruta individual, que cada uno acepte el rol protagónico en mejorar todas esas condiciones a partir de lo que decimos, que a veces no nos damos cuenta, porque yo también a veces hago frases que digo, no, pues estoy diciendo lo contrario a lo que debería ser. Entonces, ser coherente entre lo que decimos, hacemos y llevarlo a la organización, que las organizaciones, las empresas empiecen a darse cuenta que hay frases todavía que están haciendo que crezca esa brecha en vez de cerrar. No, de verdad, muchísimas gracias. Voy a empezar a leer porque si no ya de aquí me viendo toda una charla con usted, maestra. La primera es de César Romero. Cambiar los estereotipos de alguna forma en los jóvenes, por ejemplo, ¿lograríamos reducir la conformidad en la comunidad del día de hoy? Por supuesto, y te voy a decir que ese cambio se está dando y me encanta la pregunta. Porque yo te voy a contar una realidad personal. Yo no estoy libre de sesgo. Yo soy sensible y todos los días busco aprender más de este tema porque me parece fundamental. Pero yo me encuentro todos los días con mi hijo, que tiene 14 años, y él me enseña. En las escuelas, muchas de ellas, no estoy diciendo que en todas, ya se han dado cuenta de eso y están empezando a generar ese cambio. Y él me reclama cuando yo incluso uso algún tipo de calificativo o algún tipo de expresión que puede ser discriminatoria en cualquier sentido, ¿no? ni hablar de género, eso ni siquiera ya lo tienen ellos, estas nuevas generaciones. Entonces sí se debe invertir y por eso este objetivo del desarrollo sostenible que les compartía está orientado a que los gobiernos creen políticas en ese sentido y lo que tú dices es fundamental, las escuelas deben tener, las familias deben tener y así sucesivamente en cada entorno esa responsabilidad, porque lo que tenemos que hacer es que eso ha pasado, lo que tú mencionas ha pasado, porque ha mejorado el nivel de desigualdad, pero nosotros tenemos que acelerarlo, porque no puede ser que nos falten 130 años, o sea, que no puede ser que en el 2021 nosotros cantemos y repliquemos y paguemos un álbum o una música de alguien que diga que las mujeres somos guau, 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 que no lo podemos ni repetir. No podemos pagarlo, nosotros tenemos que parar eso y decir, mira, ¿sabes qué? Yo esto no lo repito y no lo pago porque es denigrante. Y cosas así, pero totalmente. Por los jóvenes es donde van a generar el cambio. Gracias. La otra pregunta es de Carlos Lugo. ¿Cómo reconducir esos sesgos a paradigmas que sean más constructivos y que te saquen de esa zona de confort arraigada? Es duro, con una decisión personal. Es duro y es enfrentarte a tu compañero, como te decía, a tu jefe, a tu esposa, a tu hijo y decirle, no, lo que estás diciendo está mal. Ella sí puede ir para tal lado, porque a veces decimos hasta en eso, en la crianza. Él sí puede, ella no puede. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Si ella no puede, él tampoco puede, entonces, porque quiere decir que la condición no es óptima para jóvenes. Entonces, el hecho de tú aceptar que hay un sesgo, eso es lo primero. Que yo te digo, se me olvidó el nombre de la persona, me gusta referirme a la persona. Carlos, eso es lo primero que hay que hacer. Aceptar que el sesgo existe y con valentía
decidir desmontarlo. Es decir, si es necesario que tengas argumentos numéricos o argumentos cualitativos, con mucho gusto, ahí la maestra Ercilia les comparte mi correo y yo les puedo dar todas las encuestas que existen y todas las teorías profundas de análisis médicos y de médicos especializados en neurociencia y diferentes especialidades que demuestran lo que hoy hemos hablado, para que puedas hablar con muchísima propiedad y atreverte a desmontar esos sesgos en ti primero y luego ayudar a los que están alrededor de ti, porque les estás haciendo un bien. A lo mejor el primer día te dicen, wow, porque antipático, pero después dicen, bueno, como que tienes razón. Y como que cuando es a otro no me importa, pero cuando es a mi familia o a mis hijas o a mi esposa sí me importa. Exacto, como que empezar a poner ese granito de arena, que muchas veces es que yo soy solo, entonces en contra de todo de mis amigos o de mi familia, y no, de a poquito vamos a ir haciendo reflexionar a los demás, y como dices, esos datos que tú mostraste durante toda la conferencia, súper interesantes, que a veces uno no tiene tiempo, necesita el tiempo para empezar a absorberlos y ya se podría decir, con hechos duros, con datos duros, empezarlos a plantear. Esta presentación es de ustedes, así que con gusto lo que necesiten. Y ahí están todas las referencias de las láminas. Gracias. Kaori Ortiz, la mayoría de las empresas cuentan con el techo de cristal y si es así, ¿cómo se debe de reaccionar ante la situación? La mayoría de las empresas cuentan con techo de cristal. Yo solo tengo, desde mi experiencia, pocos clientes que han logrado derribar ese techo. Y como les decía, una de las empresas más grandes con las que trabajo, que tiene 10.000 colaboradores, me reuní con esta oficina de igualdad de oportunidades y me decía, yo lucho contra ese techo. Yo quiero quitar el techo, pero el techo no se quita. Aquí veo los números y al final no logro la igualdad. ¿Y cómo se lucha contra esos techos? Hablando, proponiendo, demostrando, exigiendo, porque es la única forma de que el techo se rompa, con una fuerza que lo rompa, y la fuerza somos las personas, hombres y mujeres. Mucho cuidado, yo no creo que esta responsabilidad es de las mujeres, esta responsabilidad es de los hombres y las mujeres, y nosotros en nuestros programas de capacitación capacitamos a hombres y mujeres, porque tanto hombres como mujeres deben ser agentes de cambio y deben impulsar esa ruptura del techo. Pero desde mi perspectiva y en mi experiencia de 25 años, el 99% de las empresas tienen techo de cristal sin quererlo, hacen normas escritas, llenan las paredes de pósters de igualdad, pero cuando te vas a la data dura, resulta que no hay igualdad y ellos no están atacando el tema de verdad, porque tú puedes llenar las paredes diciendo que tú eres equitativo y diverso, pero si tú no te das cuenta que tienes que formar a las personas que entran a la organización para que tengan comunicación asertiva, eleven su autoestima y un montón de cosas que frenan esa capacidad de acceder a las oportunidades, entonces no estás haciendo nada. Estás poniendo paredes bellas, pero no estás transformando. Tendría que empezar a crear toda esa parte ahora de llevar a la acción esas palabras bonitas que tienen. Claro, y eso va increíblemente hasta cuestionarse, lo mencioné ahí muy rápido, cómo es el post de la búsqueda de una persona. Todos buscamos un chofer o una secretaria. ¿Sí o no? Está mal. Desde ahí ya iniciamos mal. Ya empezamos mal. O sea, ¿por qué un hombre no puede ejercer funciones secretariales o por qué una mujer no puede manejar un vehículo? No tiene ningún tipo de limitante. Exacto. Sí, para reflexionar. Juan Daniel Ortiz Hernández, ¿cómo hacer para que la gente no se crea o piense esos mitos y cambiar realmente su perspectiva? Porque creo que el hecho de solo decirlo por decir está mal. Desde mi perspectiva hay algo importante que probablemente hoy no hemos hablado mucho y que se relaciona con esta pregunta de Juan Daniel, y es darle visibilidad a hechos que demuestren, que desmonten el mito, que desmonten el sesgo. Es decir, demostrar hombres que hacen cosas que estaban, entre comillas, previstas para mujeres o mujeres que hacen cosas que estaban, entre comillas, previstas para hombres. Entonces, cuando tú le das visibilidad a esas cosas, empiezas a generar la conciencia de, bueno, como que no era tanto un trabajo para hombres o como que no era tanto un trabajo para mujeres y mira, no pasa nada si él lava ropa y mira qué bien lo hace ella de CEO, de ministro o de líder de cualquier obra de infraestructura, por ejemplo, que es otro tema como mitificado que es masculino, ¿no? Ok, gracias. Daniel Pérez, a pesar de los sesgos y los mitos, ¿cómo podemos apoyar a más mujeres para que se vuelvan líderes? Como te decía, el tema del liderazgo es muy importante porque hoy en día lo que se busca es impulsar un liderazgo transformacional, un liderazgo que empuje
a equipos, a grupos o organizaciones a lograr cambiar para adaptarse al logro de los objetivos que quieren. Y ese proceso de transformación requiere muchísimas características que, Dios, no están asociadas a género, están asociadas a empatía, innovación, a cercanía, a visión, a integración, a capacidad de incluir. Entonces, ese liderazgo debemos lograr abrirle espacios a las mujeres y eso se logra lamentablemente solo con la conciencia de aquí faltan mujeres. Nosotros, por ejemplo, hacemos por ahora, y ojalá llegue y yo logre ver antes de morirme, el hecho de que uno no tenga que hablar de este tema y que este tema sea conocido y implementado y de hecho surja de manera natural. Te voy a decir, por ejemplo, cosas. Nosotros exigimos en todos los paneles que hacemos que haya equidad de género, paneles. En juntas directivas, que haya por lo menos representatividad femenina, que ya eso es bastante, ojalá fuese equidad. Es decir, vamos a ponernos como meta que dentro de 2 años tiene que haber representatividad femenina en la Junta. No, pero es que no hay nadie bueno que sea mujer. ¿Cómo que no hay nadie bueno? Vamos a buscar y si falta que se le dé algún tipo de formación o capacitación, etcétera, vamos a transitar esa ruta para que dentro de 1 o 2 años esa persona pueda acceder a ese cargo. Entonces, es muy fácil. Ay, no hay nadie. No, es imposible que no haya nadie porque los números te demuestran que la mitad del mundo somos mujeres. Entonces tiene que haber alguien. Búscalo, dale el espacio, permítele brillar, pero no lo hacemos. Entonces lo que hacemos cuando hacemos un panel de hombres, por ejemplo, ese es un ejemplo muy sencillo, pues es reforzar que los hombres son los que saben y lo que valen la pena que hablan en un estrado, en un panel. Y las mujeres lamentablemente decimos, no, que hable el que sabe más. No. Y fíjate que pusiste un tema importante, hay muchos comentarios, ahorita los sigo leyendo, la parte de que si está la persona y solamente requiere ciertas capacitaciones, cierto desarrollo de habilidades, trabajar con ella, como dices, y de aquí a 2 años ya presentarla, que muchas veces miran a corto plazo y no a largo plazo dentro de la organización. Interesante punto, gracias. Un comentario de Mariana Torres Chávez. Definitivamente considero que el origen de todos nuestros estereotipos se originan desde casa, por lo cual tanto padres como madres tenemos la obligación de educar con responsabilidad y social. Y sigue su comentario. Será un proceso largo ya que habría que trabajar con los familiares, los medios de comunicación, redes sociales, al ser un fuerte mecanismo de comunicación nos ayudará día a día a reformar esos sesgos. Mencionaste un tema súper importante, Mariana, y es el tema de los medios de comunicación. Es otro tema en el que nosotros como agencia de comunicaciones hacemos muchísimo énfasis. La redacción de las noticias, el enfoque de las noticias tiene que tener perspectiva de género, es decir, tiene que ser inclusivo y no reforzar lo que de manera inconsciente hace cuando uno lee las cosas que están redactadas en género, o sea, en masculino, pues. Pero sí, totalmente de acuerdo. Toma tiempo, pero hay que empezar, porque mientras más nos tardemos en empezar, menos logramos acotar esos 135 años. Exacto, y concluye diciendo, participemos en los medios de comunicación de manera positiva y recreativa. Kaori, espero estar pronunciándolo bien, Ortiz, vuelve a participar y dice, en los últimos años el rol de la mujer cambió drásticamente. La mujer dependía de su esposo, que era el que generaba dinero, pero ahora la mujer trabaja duro para no depender de nadie. Totalmente, y lo lamentable es que eso es cierto, pero no se reconoce. Y no es que la mujer ha dejado o equilibrado la carga familiar y laboral, sino que probablemente trabaja 18 o 20 horas al día, porque cuando llega de la casa asume toda la carga, llega a la casa asume toda la carga familiar también. Y lo que tú mencionas, que es totalmente cierto, muchísimas veces ocurre en ciertos estratos, pero en otros no. Entonces hay que promover y seguir impulsando lo que tú tienes toda la razón, está sucediendo, y lo importante es que lo que tú mencionas que está ocurriendo debe permear a los diferentes niveles de la organización, como les mencionaba, porque tenemos un rol importante. El hecho de trabajar y el hecho de generar ingresos y el hecho de poder aportar a que la familia tenga un mayor bienestar, eso al final eleva tu autoestima, genera bienestar y genera una actitud muchísimo más sólida y fuerte de las mujeres, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando llegas a ese techo y entonces vieron los números, llega un momento en que el techo de cristal te impidió seguir trabajando y trabajas muchísimo, agregas valor, generas, ¿sabes? De verdad, aporta los resultados, los objetivos de negocio, pero el que crece es ese 5% de SEO y ese 95% y tú no creces, ¿sabes? Que es el problema.
Interesante, interesante. Porque al final lo que pasa con las mujeres y los hombres es que hoy en día, a igual competencia e igual carga laboral, menor salario y menor posibilidad de ascenso. Ese es el problema. Sí, muy interesante. Muchas gracias, Kaori. Igualmente vuelve a comentar. Gracias por la participación del día de hoy a todos. Igualmente las mamás de las nuevas generaciones están tomando conciencia y cambian los estereotipos que antes les fueron implantados a ellas claramente para ver un cambio en la sociedad. Entonces, como tú comentabas también en el hecho de que te sientes con autoestima, aportas a tu familia y ese desarrollarte tanto en lo profesional como en lo personal, lo transmites a tus hijos y dices, es que es posible lograr todo lo que uno se proponga, ¿no? Totalmente. Me encantan todos los comentarios y las reflexiones porque siento que todos nos vamos hoy aquí con un poquitico de argumentos y valor y fuerza como para defender este tema. Y al final, yo siempre le digo a las personas, o lo haces por convicción o lo haces por interés, porque solo si impulsas esto vas a tener un negocio que realmente que tenga la mayor productividad y dé a su máximo potencial. Exactamente. Mira, yo espero, como dices, hoy hubo bastante participación, comentarios, preguntas, eso se lo súper agradezco. Es un tema que da para mucho, realmente, para seguir ahondando y seguir profundizando. Muchísimas gracias nuevamente, maestra Paulina, por aceptar la invitación. Me encantó la conferencia. Yo considero que varios de los aquí presentes volverán a verla porque es una conferencia para replicar en las escuelas. No hay que esperar a que estén en la universidad, en las empresas, sino que desde chicos decirles a todos, desde primaria, kinder, que todos pueden lograr lo que se proponga y empezar a cerrar ese sesgo y esos basados en estereotipos que ya vamos destruyendo desde pequeños y generando otras creencias, fortaleciendo. Mire, maestra Ercilia, más allá de yo también dar las gracias, ¿verdad? Que me dices como que te quedaste, bueno, desde la escuela, no. Desde que tienen 2 años y le compramos una escoba a la niña y un maletín y un martillo al varón. Le compramos, las mamás hacemos eso, le compramos una escoba y un coche a ellas. Sí. Entonces, desde ahí, desde que tienen 1 año, señor, él puede barrer también y ella puede reparar un clavo también. Claro. Entonces, desde allí, y de verdad muchísimas gracias, ahí está mi correo, lo que necesiten, esto es mucho más para mí que un trabajo, es una misión de vida. Si yo logro cambiar un poquito en la mente de cada una de las personas con las que interactúo, me siento feliz porque siento que aunque sea 5 minutos le quito a esos 135 años y así vamos agregando cada uno un poquito para que ese tiempo se recorte. Claro que sí, considero que estas conferencias impactan, ya sea de manera consciente o inconsciente, a cada una de las personas que la ve. Entonces, vamos a quedarnos con ciertas ideas. De hecho, hice ciertas capturas de pantalla de frases que colocaste que nos hace reflexionar y que las tenemos que tener pensadas. Y como decía, si impactamos a uno con esta conferencia, va a formar una ola expansiva y vamos a lograr llegar a más personas. Muchísimas gracias. Aquí están agradeciéndote la conferencia, Sergio Soto Sevilla, también Ana Isabel Hernández Robles. Gracias por estos temas. Me da fuerza e impulso de seguir adelante como emprendedora y como mamá. No, de verdad, muchísimas gracias a todos. Mariana Torres dice, toda mi admiración a la ponente. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Recuerden registrar su asistencia y voy a cerrar con el lema de la Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Buenas tardes a todos. Gracias.